Muy buenas, chicos. Bueno, pues comenzamos a ver ya lo que va a ser el fin absoluto del reinado de los Austrias. Recordad que lo que habíamos visto en el anterior vídeo fue el reinado de Felipe III y de Felipe IV. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar el reinado de Carlos II, del hijo de Felipe IV. Allá vamos. Aquí tenemos a Carlos II. ¿Qué os parece? Pues, sin lugar a dudas, pues una figura bastante peculiar, ¿no? Y peculiar teniendo en cuenta incluso que ya sabéis que en aquella época pues los cuadros, los retratos que se hacían de los miembros de la familia real pues pasaban por su Photoshop, entre comillas, particular, ¿no? Los propios pintores se esforzaban por idealizar a las figuras monárquicas, a los miembros de la familia real, pues para que no salieran demasiado desfavorecidos, y aún así Carlos II tenía este aspecto, ¿no? Carlos II, que reinó en España desde el año 1665 hasta el año 1700, tenía el sobrenombre de El Hechizado. Y si es así, es porque tenía una enfermedad que se llamaba el síndrome de Klinefelter. ¿Por qué? Pues fijaos, el síndrome de Klinefelter es una enfermedad que causa pues muchos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es la esterilidad, ¿no? Que genera muchas enfermedades, una debilidad patológica brutal, y se genera, bueno, pues por una configuración cromosómica extraña. Los hombres tenemos una configuración cromosómica XY, las mujeres tienen una configuración cromosómica XX, y los enfermos de síndrome de Klinefelter, que eso lo hemos sabido, pues, lógicamente ya a posteriori, tienen una configuración cromosómica XXY, es decir, una configuración cromosómica muy extraña. Pues eso es lo que le pasaba a Carlos II. ¿Por qué sucede eso? Pues porque Carlos II es hijo de Felipe IV. Pero es que Felipe IV estaba casado con su sobrina carnal, que es Mariana de Austria. Pero es que estos matrimonios de Austrias con parientes suyos más próximos, más lejanos, se venían repitiendo prácticamente desde tiempos de Carlos V. Es decir, que uno de los problemas que desembocó en que Carlos II fuera un rey enfermizo, muy malo de salud, pues fue 4 o 5 generaciones constantes de endogamia, es decir, de matrimonios y de casamientos dentro de la propia familia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que genera pues que Carlos II fuese así, que muriera muy pronto, muy enfermo, que fuese un reinado muy breve. ¿De acuerdo? Como os pongo por aquí, llega al poder con 4 años, cuando fallece su padre, Felipe IV, ¿no? Lógicamente con 4 años ni puedes reinar ni puedes gobernar. Por lo tanto, quien ejerce la regencia es su madre, Mariana de Austria, hasta el año 1675, hasta un poquito después de su mayoría de edad. Lógicamente, su madre, Mariana de Austria, ejercerá la regencia, reinará en nombre del rey. Quien llevará a cabo las labores de gobierno pues serán distintos validos, al igual que en su momento, en tiempos de Felipe III, fue el duque de Lerma, el principal valido, al igual que en tiempos de Felipe IV fue el conde duque de Olivares, pues en este caso, Mariana de Austria y luego ya su hijo Carlos II, pues delegarán también las tareas de gobierno en distintos validos. En tiempos de Carlos II finalizará esa rebelión de Portugal. ¿Con qué? Pues con la independencia de Portugal. Recordad que en tiempos de Felipe II, Portugal se había incorporado a la monarquía hispánica, pero recordad también que en el año 1640 Portugal se había sublevado contra Felipe IV por esa unión de armas y también, pues aprovechando la coyuntura también de Cataluña, ¿no? Pues en el año 1668 se certifica la independencia de Portugal. Hasta el año 1680 la monarquía hispánica va a seguir sumida en una profunda crisis, tanto social como política, también como militar. Nos enfrentaremos a Francia, como os pongo por aquí, en la guerra de devolución. Nos enfrentaremos a las Provincias Unidas, a los holandeses, en la guerra franco-holandesa. Y cosecharemos sendas derrotas en ambos casos. ¿De acuerdo? Ya os digo, a partir del año 1680 la cosa mejora un poquito, pero no demasiado. Lo interesante va a ser el final del reinado. Carlos II, fruto de su enfermedad, de esa enfermedad que le generó que tuviese un aspecto infantil hasta los 30 y pico, y que luego de repente envejeció 40 años de golpe, ¿no? En el año 1700, Carlos II fallece, tenía 39 años, ¿vale? Y parecía un anciano.
Cuando fallece es que prácticamente parecía un anciano. Es muy curioso. Pero sobre todo el gran problema es que muere estéril. Y ya sabéis que la principal función de un monarca, ¿cuál es? Dejar descendencia. Pues él muere estéril. Claro, su muerte sin dejar un heredero va a provocar un terremoto absoluto. ¿Por qué? Porque de repente tendremos un estado, un país, que aun siendo cierto que estábamos metidos en una brutal crisis, un estado tremendamente poderoso, con América, con algunas otras plazas en Centro Europa. Es decir, éramos una potencia en caída libre, pero una potencia, y sobre todo con América. Pues una potencia de la talla de la España del siglo XVII, de repente se encuentra sin rey, sin heredero. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que el resto de potencias europeas van a oler esa debilidad, van a oler ese vacío de poder y rápidamente se van a lanzar sobre España para intentar meter algún heredero de sus casas reales, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Pues un conflicto brutal que va a ser la guerra de sucesión con U, sucesión, no secesión, guerra de sucesión al trono español. ¿Cómo va a ser esa guerra? Pues fijaos, va a ser una guerra que en un inicio es un problema dinástico. No hay un rey, pues alguien tendrá que ponerse como rey. Que rápidamente se va a transformar en una guerra civil, en una guerra internacional, porque el resto de países se van a lanzar sobre España a meter a sus candidatos y habrá partes de la monarquía hispánica que apoyen a uno de los candidatos y otras partes que apoyen a otro candidato, ¿vale? Entonces, tendremos una guerra internacional, una guerra civil y un problema dinástico brutal. Participarán las grandes potencias europeas y, como os he dicho, pues cada uno de ellos intentará meter a su candidato. Por ejemplo, los principales candidatos que teníamos eran estos, ¿vale? Os los marco por aquí: Felipe d'Anjou y el archiduque Carlos. Felipe d'Anjou era el aspirante a ser rey de España y era de la dinastía de los Borbones. La dinastía de los Borbones era una dinastía francesa, ¿vale? La dinastía de los Borbones ya estaba reinando en Francia. Enfrente, pues el archiduque Carlos, Austria. Recordad que los austrias los seguíamos teniendo presentes en Centro Europa, en el Sacro Imperio, ¿vale? Pues lógicamente también quieren meter su cabeza en España y continuar con la dinastía Austria en la monarquía hispánica. Claro, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que por un lado el aspirante Borbón, Felipe, y por otro lado Carlos, el aspirante a Austria, tenían dos formas distintas de entender la política, de entender cómo debe funcionar un país. Por un lado, el archiduque Carlos seguía esa tradición austria de un modelo descentralizado. Recordad esto que ya os lo dije en tiempos de Carlos V, en tiempos de Felipe II. En la monarquía hispánica, cada territorio mantenía sus propias leyes e instituciones. Cuando Felipe II conquista Portugal, permite que Portugal siga teniendo sus instituciones propias, sus cortes propias, sus derechos propios. Aragón tenía sus derechos propios, sus leyes propias, ¿de acuerdo? Es decir, que los austrias, aun siendo reyes muy poderosos, permitían cierta descentralización y que cada uno de los territorios que formaba la monarquía hispánica mantuviese pues algunas leyes propias, mantuviese instituciones propias. Entonces, el aspirante a Austria, Carlos, pues lógicamente apostaba por ese modelo. ¿Qué aliados va a tener? Pues lógicamente Aragón y Cataluña. Cataluña rápidamente va a decir: Carlos es nuestro candidato al trono de España. ¿Por qué? Porque ya nosotros en su día, cuando Felipe IV quiso imponer la unión de armas, pues nosotros dijimos que no, ¿de acuerdo? Frente al modelo de los Austrias, el modelo borbónico, modelo centralista. Los territorios no tienen poder, el poder está centralizado en la monarquía, punto final. ¿Quién defendía este modelo? Pues lógicamente Castilla. Castilla, que en su día quiso aprobar esa unión de armas, y el resto de territorios, especialmente Cataluña y Portugal, no quisieron ser solidarios en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, estos dos candidatos extranjeros que intentan entrar en España intentarán imponer también su modelo de entender el país, y eso es lo que va a generar una división muy grande entre unos territorios de la monarquía hispánica y otros territorios de la monarquía hispánica. ¿Cómo va a finalizar esta guerra de sucesión? Pues prácticamente en el año 1713 la cuestión estará vista para sentencia y se firmará el Tratado de Utrecht.
Es cierto que la guerra no terminará propiamente dicha hasta un par de añitos después, pero en el Tratado de Utrecht ya finalizará, o al menos veremos las consecuencias legales de esta guerra de sucesión. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues fijaos, quien se impone, al menos de forma parcial, es Felipe d'Anjou, es decir, el candidato Borbón. Felipe d'Anjou, a partir del Tratado de Utrecht, será rey de España, con el nombre de Felipe V. Es decir, que tenemos un cambio de dinastía. Llevábamos prácticamente 200 años de reinado de los Austrias y a partir de este momento, quien entran a reinar son los Borbones. Cambio de dinastía. Pero ojo, este Felipe d'Anjou estaba también en la línea de sucesión al trono de Francia. ¿De acuerdo? Es decir, este Felipe d'Anjou no era un don nadie, era el nieto de Luis XIV, ¿vale? Del rey francés. Es decir, la gente tenía miedo de que si este Felipe V es rey de España y luego de repente le cae también la corona de Francia, ¿podrá unir los dos territorios? Pues como la guerra no tiene vencedores y vencidos claros, se impone que Felipe d'Anjou será rey de España, pero que debe renunciar a la corona francesa, ¿vale? Es decir, para que en ningún momento se pueda producir una unión entre Francia y España. Vamos a por las catástrofes. Flandes, Nápoles, Cerdeña pasan a la causa de Austria. España ahora está... ¿En España reinan los Austrias? No, ahora reinan los Borbones. Por lo tanto, España pierde Flandes, Nápoles y Cerdeña. Sicilia también los perdemos, que pasa a la casa de Saboya. E incluso, empeora la cosa, Gibraltar y Menorca pasan a Inglaterra, y también el navío de permiso, es decir, que a partir de este momento Inglaterra de forma legítima podrá comerciar con las Américas. Hasta ese momento prácticamente, salvo unas cuestiones particulares, pero prácticamente teníamos el monopolio, pues a partir de este momento se acabó. Por lo tanto, importantísimo, pérdida de la hegemonía española en Europa. ¿Os acordáis que cuando terminábamos el vídeo de Felipe IV todo parecía apocalíptico y caótico? ¡Qué mal! Habíamos perdido en la guerra de los 30 años. Perdemos contra Francia, el Rosellón y la Cerdaña. Dios, esto no puede empeorar. ¿Y qué es lo que os dije? Cuando las cosas van mal, todo incluso es susceptible de empeorar. Y se demuestra con el final del reinado de Carlos II, con la guerra de sucesión, que certificará la pérdida de la hegemonía española en Europa. A partir de ese momento, chicos, España ya no será una potencia en Europa. Sí que seremos un país importante, lógicamente, aunque solo sea por el pasado y porque seguimos teniendo América, pero ya no seremos el rival a batir como lo habíamos estado siendo durante prácticamente 200 años. Y así, chicos, es como termina el reinado de los Austrias. Así que ya a partir de ahora nos meteremos un poquito más de lleno en otras cuestiones paralelas a la política, volveremos a estudiar cuestiones del arte que son interesantísimas, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo.